Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Ileana Lara Girón. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México de la licenciatura de Nutrición Aplicada en la materia de Fisiopatología Aplicada 1. Esta es mi asignación a cargo del docente, donde les voy a hablar de la fisiopatología de la hipertensión arterial. Como introducción les voy a explicar qué es la presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales, por la cual circula la sangre en el organismo para dotar de oxígeno a todos los órganos. La presión arterial es medida por milímetros sobre mercurio. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, lo que significa que no tiene cura y que si no es tratada de manera correcta puede ir avanzando hasta dañar otros órganos. En la que aumenta por la presión arterial del corazón que bombea la sangre hacia las arterias para que circule por todo el organismo y dotar de sangre y oxígeno a todos los órganos y que funcionen de manera correcta. El sobrepeso y la obesidad son factores importantes para aumentar la presión arterial, ya que como conocemos, el síndrome metabólico es un factor importante para que la presión arterial se eleve, que son indicadores como los elevados índices de glucosa, se eleva la tensión arterial, se padece de dislipidemia y se presenta obesidad. A nivel mundial, como sabemos, pues en México presentamos altos índices de obesidad y sobrepeso en edad adulta y en edad infantil. Los niveles normales para la presión arterial se manejan de 120 sobre 80 milímetros sobre mercurio. Los factores que intervienen para que se nivele la presión arterial es el gasto energético, que es el volumen sistólico que depende del sodio. Es la fuerza con la que se bombea la sangre por la arteria aorta. Y el volumen intravascular, que depende directamente de la ingesta de sodio, aumentando el volumen sistólico y el gasto cardíaco y elevando la presión arterial. Y la frecuencia cardíaca es otro factor importante, que son la cantidad de latidos que tiene el corazón por minuto, a partir de las contracciones y dilataciones de los receptores de adrenalina y noradrenalina en el sistema nervioso simpático, controlado, como bien sabemos, el sistema nervioso simpático está en el sistema nervioso autónomo. Otro factor que interviene directamente con la presión arterial es la resistencia vascular periférica, que es a partir del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un sistema hormonal de vasoconstructores y vasodilatadores. Los mecanismos vasculares se activan cuando existe una hipotensión y aumentan la secreción de catecolaminas y la disminución del filtrado glomerular, que es donde empieza el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el primer paso de la renina. Y se activa la angiotensina, el angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2, que estimula la vasoconstrucción y estimula la secreción de aldosterona, que aumenta la presión arterial, aumentando la reabsorción tubular. Los factores que intervienen en la presión arterial, también estamos viendo aquí que las células tienen el líquido intracelular y el líquido extracelular. Aquí en las células, en unos niveles normales de la ingesta de sodio, tienen mucho menos sodio en el líquido intracelular, que en el líquido extracelular tiene más sodio. Cuando una persona tiene una ingesta de sodio mucho más elevada de lo que se requiere, el sodio se va al líquido intracelular, agrandando las células y dificultando el paso de la sangre por las arterias. Los mecanismos vasculares, pues aquí como podemos ver, la arteria se compone de varias capas y en la hipertensión pues provoca la vasoconstrucción, que es
que la luz arterial se minimice el tamaño, disminuyendo el diámetro y dificultando el paso del volumen sanguíneo, elevando la presión arterial. La patogenia y la etiología de la hipertensión arterial pues son dos factores importantes, que es la hipertensión esencial o primaria. Esta hipertensión se da por factores genéticos, alguna disfunción de la secreción de hormonas que acabamos de ver, la disminución de la secreción renal, que es cuando existe un exceso de sodio, empieza a haber una eliminación importante de sodio y empieza a elevarse la presión arterial. Y los factores ambientales, que son pues esos factores del 90 al 95% de los padecimientos de hipertensión que existen a nivel mundial. Y esos factores ambientales son el sobrepeso, que como acabamos de ver, pues el síndrome metabólico conlleva una parte importante que es la hipertensión y el sobrepeso. Los hábitos de fumar también elevan la presión arterial, el estrés, el sedentarismo y la ingesta excesiva de sodio. La hipertensión secundaria ya son factores pues funcionales o disfuncionales que tiene el organismo, como mutaciones, la hipertensión renovascular y el hiperaldoterismo, que es un defecto metabólico en la secreción de la aldosterona. Las manifestaciones clínicas de la hipertensión arterial en múltiples ocasiones no se presentan síntomas característicos de la enfermedad, o en algunos momentos tampoco se pueden presentar síntomas, siendo avanzando esta enfermedad de una manera silenciosa en múltiples ocasiones. Entre las manifestaciones clínicas confusas para los médicos se encuentra la cefalea, vómitos y náuseas, que son características también de otros padecimientos. Pero manifestaciones clínicas más enfocadas hacia la hipertensión arterial está el tinnitus, que es el zumbido de oídos, escotomas, que es cuando se observa cuando estamos observando alguna imagen y podemos ver una pequeña disminución de la vista, como un punto negro, aquí como podemos ver. La precordalgia, que es el dolor en el pecho por la presión arterial que pasa por el corazón. La parestesia, que es el adormecimiento de extremidades, y la nicturia, que igual por el exceso en la ingesta de sodio, el cuerpo trata de nivelar, haciendo que orinar más frecuentemente y orinar por las noches. En conclusión, podemos ver que la hipertensión es una enfermedad que nos afecta directamente en todos los órganos, ya que al presentar el aumento de la presión arterial, empezamos a desgastar órganos como es el cerebro, los riñones, el corazón, y es una enfermedad que avanza de manera silenciosa en múltiples ocasiones. Y nosotros como nutriólogos debemos actuar en conjunto con los médicos para lograr evitar el desarrollo de estas enfermedades o evitar que comience a dañar los órganos que ya citamos. Yo les agradezco mucho su atención, esperando que este tema haya sido de su agrado, y me despido. Muchas gracias.